Hoy vamos a ver la cuenta demo de Google Analytics para app, nuevo Google Analytics 4, que están en esta URL que dejo aquí en la descripción y que podemos cambiar al español simplemente poniendo en el HL igual en vez de enc. Para acceder a la cuenta demo basta hacer clic en este enlace y se nos abrirá automáticamente el Google Analytics avisándonos de todos los accesos, si queremos email de comunicación sobre el producto, sobre feedback, ofertas, etc. Con esto conseguimos automáticamente 3 cuentas demos que ofrece Google para entender cómo funciona Analytics en el caso de que nuestras cuentas tengan unos volúmenes muy bajos. Vemos la de Fluid, vemos la de Google Merchandise Store, ambas en el nuevo GA4 Google Analytics 4, y el Google Analytics Universal con el Google Merchandise Store de toda la vida. Entonces vamos a coger la de app, que es la más novedosa, porque justo una de las cosas que hace el nuevo Google Analytics 4 es darnos información de app en vez de verlo desde Firebase. De hecho, si nosotros intentamos entrar en la app no nos deja, nos lleva a Firebase. Entonces vamos a hacer otra cosa, que en vez de hacerle clic para abrir, vamos a darle a Search, y aquí es lo que vemos, que Fluid es una app de Google, que simplemente es un juego de estratégico y que lo podemos encontrar dentro de la Google Play Store. Estas son como la descripción del producto, la puntuación, etcétera. Sobre esto, los datos de esta aplicación es lo que vamos a ver en este Analytics, datos reales, datos de una aplicación que existe de verdad y que no podemos usar para entender la forma de medir de Google Analytics 4. Aquí empezamos por la Home, que es la primera parte que vamos a ver. Tenemos a la derecha los Insights, que como siempre nos va a decir cuáles son los mejores cambios semana contra semana o incluso los peores, si hay alguna cosa que podemos intentar mover o si hay algún dato importante que hace que se descuadren los números. En la segunda fila lo que vamos a ver es todo el enfoque en revenue y en beneficios de la aplicación, y es que justo esto es lo que hace GA4 o el nuevo Analytics, que se enfoca mucho en negocio. El otro se enfocaba más en comportamientos como por ejemplo el bounce rate, y en este caso es cuánto beneficio hemos sacado con la aplicación, en este caso cuál es la salud y la tendencia de estos beneficios, ¿no? Que lo podemos cambiar hasta 90 días como hemos hecho, o aquí cómo evolucionan nuestros compradores. Esto, por ejemplo, en el anterior overview, en el Analytics Universal, no aparecía y nos queda bastante claro pues, que, por ejemplo, tiene una tendencia positiva de febrero a marzo. En la tercera fila lo que vamos a ver ya son más comportamiento un poco más abierto, por ejemplo, cuánto invierte los usuarios y cómo se comportan. Y por último, en este primer dashboard, la retención por grupos, por cohortes, que luego lo veremos, y por ubicaciones geográficas, que bueno, esto lo que más importa son las métricas para entender cuál es el accionable. Aquí podremos añadir las comparaciones, que básicamente podremos elegir qué audiencias queremos, que en otro vídeo ya estuvimos hablando de la diferencia entre Google Analytics 4 y Universal, y en este caso los segmentos, que era lo que usamos para comparar, lo haremos desde aquí. En este caso, pues por ejemplo, que he mezclado audiencia de all users y purchasers, no me va a hacer nada porque están todos juntos. Pero básicamente, si queremos hacer algún tipo de comparación, lo podemos hacer desde aquí, y la novedad más importante es que podemos elegir la atribución, que esto está genial porque es una de las claves del marketing digital de esta tercera década del siglo. Antes de seguir viendo la cuenta demo de Google Analytics 4, no te olvides suscribirte y darle a la campanita para estar siempre actualizado de nuestro canal. Muchas gracias por suscribirte. Bueno, de nuevo volvemos, y ahora en este caso vamos al real time, que no, el mapa lo vamos a ver como un background, y todos los datos que están pasando en este momento los veremos aquí. La verdad es que esto más que nada es para cuando hacemos un lanzamiento en la app y ver si hay algún cambio importante o algún bug a un 404, pero más allá de esto no aporta mucho. Entonces nos vamos directamente a Acquisition, en donde veremos cómo atraemos el tráfico a nuestra aplicación. Lo más importante, quizá la novedad, es la retención de usuarios, sobre todo en aplicaciones donde los datos nos dicen que la mayoría se descargan y después ni siquiera se vuelven a usar, y es muy importante poder entender esto. Luego podremos ver un nuevo usuario por diferentes fuentes, por medio, por fuente y medio, etcétera,
que nos ayudarán a entender cómo lo conseguimos atraer e incluso por las campañas de publicidad, que es ahora mismo lo que más tenemos. Podemos ver campañas y bueno, otra de las novedades en adquisición es ver el lifetime value de estos usuarios, que en este caso es apenas 0,01 y que es muy marginal, prácticamente es nulo. A diferencia de Google Analytics Universal, donde en Acquisition se nos daban diferentes submenús, aquí tendremos que darle debajo para poder ver estas tablas con gráficos. En este caso, por ejemplo, el de medio, vemos las diferentes métricas: New Users, Engage Sessions, Engage Rate, Engage Session per User, etc. Y podremos cambiar también la dimensión dándole arriba. Mismo caso, podremos elegir los eventos que queremos medir, por ejemplo First Open, y en eventos que la nueva medida de acciones que pasan en la página web dentro de GA4, pues también aquí en este caso podremos elegir cuántas veces se ha completado un determinado evento y desde aquí pues ya podremos tomar ciertas decisiones. Si nos vamos al menú de retención, veremos una diferencia respecto al anterior, y es que debajo no nos aparecen estos subtítulos para ir a los submenús, y en retención lo que veremos es cómo los usuarios que han venido la primera vez vuelven. Esto viene porque Analytics ahora se enfoca en usuarios en vez de sesiones, y en el cross device entre desktop y app, con lo que es mucho más certero. Podemos ver por grupos si entran en el día, la semana 1, o si vuelven en la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, etc. Y cuántas veces vuelven, y el otro es el engage, que es tan importante como la retención, ¿no? Qué es lo que están haciendo y quién vuelve cada día. Si ponemos el ratón encima podremos leer su descripción. Mismo caso que en Acquisition, que ahí veíamos Lifetime Value y User Retention. Aquí de nuevo vemos ambos gráficos y sobre información básicamente. En Engage lo que vamos a ver es los usuarios que vienen, cuáles son nuevos y cuáles son el total, cuál es la tendencia de sus actividades para entender si están funcionando bien, y los usuarios por los tipos de audiencia. Esto me parece bastante interesante para poder entender cómo los usuarios están llegando y qué tipo de usuarios son los que mejor se comportan con nosotros para hacer campañas de remarketing, o por ejemplo ahí tienen una audiencia para los usuarios que han tenido una mala experiencia, los crashing users, ¿no? Con los que se le puede ir haciendo diferentes tipos de dinámicas publicitarias. En este sí podemos dar un submenú, y aquí veremos pues todas esas audiencias con usuarios, con los que han llegado al nivel 1, al nivel 2, los que han necesitado hacer extrapasos, etc. Y de nuevo podremos filtrar por el tipo de conversión que queremos. En este caso, por ejemplo, nadie ha empezado el checkout, por lo que tendremos que buscar otro evento. Vamos a buscar otro, añadido a la wishlist. Pues parece que tampoco nadie ha añadido nada de la aplicación a la wishlist. Así que tendremos que ir investigando un poquillo alguna que sea más interesante. A ver, por ejemplo, quiénes son las audiencias que han completado 5 niveles. Aquí ya tenemos un número y han sido 10 usuarios de los que vienen al user, los que han llegado al nivel 1, al nivel 2 e incluso uno que ha tenido una mala experiencia. Una de las cosas que me parece también interesante de este nuevo Analytics es este gráfico con una matriz con dos ejes, con lo que podemos ver muy bien los que han convertido y los usuarios, de manera que nos podemos encontrar a los outsiders mucho más rápido que si miramos las tablas. Visualmente es potente y me parece más interesante que los típicos gráficos de barras o los típicos gráficos lineales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está muy claro, los First Open prácticamente son todos los usuarios, ¿no? Y por último, monetización, que en este caso era lo que venía antes con los publishers de AdSense, pero pues también se puede monetizar con compras directas, y esto es el enfoque que le ha dado GA4 a las aplicaciones. Podemos ver diferentes beneficios, diferentes revenue por la primera venta, por la segunda, por más, cuál es la fortaleza que tienen estos usuarios, cuál fue la última que compraron, transacciones por comprador, y bueno, este por ejemplo el que decíamos, ¿no? La media de las compras por primer comprador, ¿vale? Entonces es bastante interesante el tema de monetización, sobre todo si nosotros tenemos un e-commerce en donde hacemos las ventas, y antes, bueno, iba todo con la parte del in-house e-commerce,
pero que no funcionaba muy bien con los eventos de Firebase y que ahora lo vamos a poder ver. Ya la parte de conversiones, pues son las que nosotros activamos desde la subsección de eventos, que luego veremos, y aquí veremos pues todo lo que nosotros hemos convertido como conversión, que tenemos en este caso pues 18 dentro de esta plataforma. Hemos añadido al carrito, a la wishlist, la suscripción, update, etcétera. Más después no la podemos descargar. Y luego, ¿qué network estamos usando? No solo la de Google Ads, bueno, aquí vemos el nombre antiguo, AdWords, parece que el nuevo Analytics todavía no se ha actualizado, pero también, por ejemplo, otras redes como la app Lovin, en iOS, en Android y lo mismo para Tahoe y para Bungle. Si nos vamos a eventos, nos van a aparecer no solo las conversiones que hemos visto antes, sino otro tipo de conversiones. Por ejemplo, un momentito que quitemos este pop-up. Aquí podemos ver como la 404 not found nos ha marcado como conversión. Como no tenemos acceso de editor, pues aparecen en gris esos botones, pero los que están marcados a la izquierda es que no son conversiones, no son objetivos, y los que están marcados a la derecha, como este Session Start, sí. Entonces desde aquí vamos a poder elevar cualquier evento a conversión. Los eventos lo coge casi automáticamente, especialmente si está vinculado con Firebase. Por último, vamos a ver la parte de exploración y análisis, que quizás es la parte más interesante. Aquí la he dividido en Analysis Hub, Exploration, Segment Overlap, Funnel Analysis, Path Analysis, Cohortes y el lifetime de los usuarios. El resto, digamos que son dashboards para tomar notas de cómo vamos, y aquí donde nosotros podemos hacer nuestro análisis personalizados. Quizás es algo que le vaya a hacer un poco de competencia a Data Studio. Tienen más o menos una misma similitud visual, pero bueno, pues veamos el primero de ellos, ¿no? El del File Analysis. Aquí lo que vamos a ver es, por un lado, en la columna de la izquierda, que podemos elegir las diferentes variables, desde el tiempo, los segmentos que queremos, zonas geográficas, tipo de tráfico, las dimensiones, por ejemplo, de los eventos, demográficos también, categoría, etcétera. Por tanto, tenemos una parte de filtros y otra parte de segmentos, y que nosotros también vamos a poder personalizar, por otro lado, los funnels, cosa que es muy chulo, porque antes no podíamos, teníamos simplemente los pasos desde las conversiones, y ahora vamos a poder hacer diferentes funnels como nosotros queramos, ¿vale? En este caso es, por ejemplo, desde que se abre la aplicación hasta que empieza. La parte de exploración pues es básicamente similar, lo que pasa que en vez de tener esos pasos del funnel, lo que vamos a poder elegir son diferentes tipos de visualización. Decía que podría ser un poco competencia de Data Studio, pero es mucho más limitado visualmente. Esta sección de análisis de exploración básicamente lo que nos va a hacer es darnos pivot table, nos va a dar líneas progresivas, que no son las que están por defecto. Vamos, básicamente lo mismo que, como decía, podríamos hacer por Data Studio, pero quizá personalizado por los segmentos que tenemos aquí, hasta que hagan match las métricas y dimensiones de Google Analytics 4 en Data Studio. Este quizás es el dashboard que más interesante me ha parecido y que es nuevo, que es el Segment Overlap, que aquí lo que vamos a poder es ver los diferentes dispositivos cómo se van pisando uno a otro. En verdad esto ya estaba en el antiguo Analytics, en el Universal, pero constantemente como una beta, o teníamos que tener junto todas las fuentes, y ahora aquí ya mucho más fácil. Podemos, por ejemplo, colocar un segmento, como puede ser un país, el tipo de tráfico, si es tráfico de pago, si es tráfico directo, y lo que vamos a ver es qué porcentaje de ese tráfico de móvil es de pago. Prácticamente todo el de pago va a móvil, una parte muy chiquitita a tablet y otra parte entendemos que será a desktop. Podemos ver el número de usuarios activos, podemos cambiar pues las dimensiones, podemos cambiar las métricas. Bueno, en este caso lo máximo que nos está dando es hasta el 6 de enero, le damos OK, pero sí nos coge prácticamente un quarter de información, en el que hay una parte que es Mobile Traffic Only, que es 18.000 sobre 26.000, lo que me parece bastante interesante a la hora de entender en determinados sectores si el tráfico es solo de móvil o solo de desktop, porque también puede pasar esto, ¿no? Luego tenemos este del funnel que ya habíamos visto. Vamos entonces
al Path Analysis, y en el Path Analysis lo que vamos a encontrar son los diferentes pasos que se dan antes de una conversión o un evento que nosotros hayamos fijado como conversión. A mí este tipo de informes no me parecen que sean activables porque son muy visuales, pero la información está desagregada. Por ejemplo, ese que vemos 17 more, hay 8.860 eventos. Entonces, para tomar una decisión sobre esto, prácticamente es imposible. Luego, a medida que se va haciendo, empiezan a haber más nodos y es muy visual, puede parecer muy chulo, pero no me parece que tenga una información realmente de valor para poder hacer acciones de marketing o acciones de usabilidad. Por último, vamos a ver los dos que están en beta. Bueno, estas son, ya que estamos aquí, las audiencias. Aquí podemos ver cuáles son las audiencias que están creadas y podemos aplicar esto a un dashboard, o podemos ver cómo están creadas, cuál es el tiempo, los periodos que queremos coger, y si queremos hacer algún nuevo trigger, ¿no? Algo que lance estas audiencias. Por ejemplo, aquí está descrito los usuarios que ya han completado una segunda fase y pone que level up sea más de 0, ¿no? Esto nos viene fenomenal. Aquí vemos que, como pasaba en los segmentos, pues te va a decir qué público tiene, y viene fenomenal para después hacer campañas de remarketing, de prospecting, de lookalike dentro de las propias herramientas, ¿no? Lo Google Ads similar. En cuanto a las dos análisis beta, tenemos por un lado el de User Lifetime, que lo que nos permite es ver cuáles son los públicos que nos dan mayor vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que los tráficos de costo por clic tienen un engage de unas 16 horas, mientras los que vienen por orgánicos son de 8 horas. Los que vienen, etcétera, por Dynamic Links tenían otro volumen, ¿no? Y además esto lo podemos hacer por la primera visita a la aplicación, lo podemos hacer por las clics, lo podemos hacer por temas de publicidad. Viene genial para poder entender cómo interactúan las diferentes audiencias y dónde tenemos que movernos. Si tenemos que hacer una estrategia de adquisición, cuáles serán los canales que nos traen más primeras visitas, y si lo que tenemos que hacer es de retención, cuáles son los usuarios que han venido por X canales y cómo hacerles push para que vuelvan a venir, ¿no? Si son usuarios orgánicos, pues ver qué páginas pueden ser, o si hacerles remarketing para que vuelvan, etcétera, ¿vale? Quizás tiene sentido que los usuarios de pago se abren, se descargan, no les gusta y se van, y los usuarios orgánicos pues vienen y hay que hacerle algún recuerdo para que vuelva. Bueno, ahí hemos visto el tema de los usuarios por día, y bueno, pues esto es lo que habíamos visto antes de las audiencias. Luego tenemos las Custom Definitions, que lo que nos permiten es definir dimensiones personalizadas y métricas personalizadas que estén adaptadas a nuestro negocio, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, han hecho uno de puntuación o la frecuencia de anuncio. Esto ya depende del negocio propio. Algo que es bastante chulo dentro de Google Analytics 4 es que en el caso de app tenemos tres opciones. Una es la que estamos viendo de gaming, enfocada en la retención, luego y en el lifetime value. Luego tenemos la de reporting, que como vemos es bastante similar a la que acabamos de ver, no hay mucha diferencia. Y luego por último la de Firebase, que ya está integrado totalmente aquí. Era una de las cosas que tenía Google Analytics Universal, que tenía Firebase por un lado y el Google Analytics por otro, y aquí lo va a integrar y podemos ver pues el dashboard, que es similar, pero por ejemplo vemos aquí datos más enfocados en el desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, la estabilidad de la app, si trae problemas en los usuarios en iOS o en Android, cuáles son el top de conversions de eventos, las mismas audiencias, las mismas audiencias. Aquí está bastante integrado, las conversiones lo mismo, y el funnel es el funnel que hayan puesto el desarrollador dentro de la aplicación. En este caso, por ejemplo, no podemos poner ningún filtro y nosotros podemos hacer clic en uno de estos funnels y entender cuáles son los pasos que se han dado, ¿vale? Entonces, del level start 3151 y le han vuelto a empezar a 2000 y pico. En el caso de que, por ejemplo, vemos la progresión, pues first open, level start y level complete, cómo se van cayendo, ¿no? Cae un 44 y luego más. En retención, pues son las cohortes, vemos los usuarios que han estado la primera semana, la semana 0 suya,
cuánto repiten en la primera semana, que parece ser que está entre un 12 y un 14%, cuánto repiten en la segunda semana, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, etc. Y luego lo que sería el Real Life, ¿no? Este Stream View de quien está usando la aplicación en estos momentos y la vista de debugs para saber si hay problemas o fallos. Y con esto básicamente tendríamos todo lo que sería un paseo por este Google Analytics 4 por la cuenta demo del Flood It, y próximamente estaremos mirando la de la cuenta de e-commerce. Muchas gracias, si tenéis dudas dejadla aquí abajo en los comentarios y hasta la próxima.